Eso fue en árabe. Salam aleikum. Bienvenidos a todos que están aquí para el tema del desarrollo. Continuamos con ustedes. Adentrarnos en un tema bien complicado y es tan difícil que tal vez a poco se plantean la pregunta tecnológica de entender qué es el desarrollo y ni hablar de qué es lo que conmesurar el desarrollo. Normalmente el desarrollo es un conjunto de disciplinas, pero en realidad debe ser una condición en cuya base estudiamos algo. Es como aprender un idioma extranjero. Unos lo aprenden para hablar, otros porque le interesa la historia, pero eso se acerca más al desarrollo, mientras que terceros simplemente estudian la matriz, la pronunciación de los sonidos, y eso ya es el desarrollo. O sea, el desarrollo debe dotarnos de determinadas cualidades, y justamente esto determina el desarrollo como desarrollo. En esto consiste la calidad del desarrollo y cómo cambió nuestra calidad propia. Y aquí justamente es importante comprender la medida y la correspondencia, saber conmesurar las acciones en el desarrollo, por ejemplo, la preparación para el desarrollo, el estado en que estamos, la sintonización, el tema, nuestra capacidad de captarla, de no captarla, tenerla en atención, etc. O sea, la medida, conmesurar no es solo un método, es una condición para el desarrollo. Y eso es sobre todo la orientación hacia la penetración, a la profundidad y la habilidad de desarrollar la capacidad de penetrar adentro, o sea, ver que nos desarrollamos y aquí, ver más. ¿Y qué significa ver más? Eso significa percibir el esfuerzo que aplicamos en el conocimiento de lo más simple o de lo más difícil, de lo pequeño o de lo grande. O sea, aquello que influye en nuestros procesos energéticos y mentales sobre todo. Y claro, el desarrollo, la conmensura debe provenir de la suficiencia interna y de la libertad interna. Esos son unos términos bien complicados en la aplicación, en el desarrollo y en la medida. Debemos permanecer en un estado no simplemente de un llenado, de impregnarnos, sino ver que hemos vivido. Es como saber aceptar, tomar la comida correcta, mientras que la libertad interna es cuando el desarrollo de la conciencia forma un apoyo interno dentro de nosotros, en el cual podemos apoyarnos y ver, o por así decirlo, oponer nuestro desarrollo al estado de, digamos, no desarrollo, el estado de pereza o incluso del descanso. Cuando cuando tenemos
un desarrollo donde no necesitamos descansar. Eso es la libertad interna. O sea, generamos un estado que nos siente bien, nos llena, nos perfecciona, nos hace sentir bien. Y eso nos hace más libres y más como plenos, más suficiencia como plenitud interna. Y al mismo tiempo nos lleva a la aceptación de la evaluación personal. Y esta evaluación personal es como una clave a la comprensión de la naturaleza personal. Y si el desarrollo no forma un esfuerzo mental, y el esfuerzo energético, que es incluso más difícil comprender que el esfuerzo mental, porque la gente siente la carga relacionada con la cabeza cuando estudian algo y pueden comprender eso, el esfuerzo mental, mientras que el esfuerzo energético es más complicado comprenderlo porque se necesita entender varios tipos de procesos energéticos. Por lo cual, si hablamos de la mente, con mesurar el desarrollo, debe empezar con el desarrollo sobre todo, o con la medida del cerebro, dado que es aquello físico que está involucrado en cualquier proceso de nuestro desarrollo. Y también predetermina nuestra satisfacción de lo que hacemos, o insatisfacción, o contento, gozo, o descontento. Pero lo más importante es hacer la satisfacción, como hacerla con prioridad con respecto al gozo. Son dos tipos de conmensura. Entonces, cuando nos llevamos a la comprensión del desarrollo como un proceso de satisfacción, no solo obtenemos una condición diferente, sino también formamos una dependencia, permanencia creada por nosotros interna de atención, a diferencia del contento, el gozo que proviene de nuestras reacciones y agitaciones. Dicho en otras palabras, el tema de conmensurar es conmensurar el cerebro, y hay que aceptarlo cuando hablamos de conmensurar el desarrollo. Y nuestro cerebro consta de varias formas de medida. De hecho, podemos hablar de diferentes formas, figuras geométricas. Cuando la persona estudia el cerebro, dice lóbulos temporales, occipitales, etc. Mientras que yo digo que hay geometría del cerebro que se apoya en los tipos de conmensuras o tensión que estos esfuerzos en el cerebro pueden formar. Al principio deben formarse dentro de nosotros, pero físicamente nuestro cerebro se divide en 9 zonas. Pero en realidad no es muy correcto decir eso, que son 9 zonas, sino son 9 combinaciones de estados de moléculas, o las neuronas cerebrales, que se juntan en 9 construcciones. Eso acerca de la física y la energía. Pero si hablamos desde el punto de vista del espíritu, aquello que predetermina la naturaleza más alta, estos indicadores son 13. O sea, nuestro cerebro permanece en 13 dimensiones. ¿Y cuál de estas usamos en nuestro desarrollo? ¿Y qué grupos de nuestras neuronas se juntan? Y si no se juntan, entonces en grupos. O sea, hay partes del cerebro
donde esta unión no pasa, pero son más activas en nuestro espacio, por otro lado. Y la arquitectura del objeto, o sea, de una u otra parte del cerebro, puede ser confusa si no la sentimos físicamente. O sea, existen, imagínense, diferentes tipos de tensiones o dimensiones que viven en el espacio y nuestro cerebro las capta, pero no nosotros, no captamos nosotros aquello que nuestro cerebro no capta, porque dentro están activas las partes del cerebro que están desarrolladas, mejor dicho, alimentados o excitados por unos indicadores temporales. Y no hablo de los intemporales, dimensiones intemporales.